¿Te parece sumamos a esta mesa de noticias al licenciado en Economía David Miazo? Ellos han realizado esta semana, se conoció el índice de inflación, el 3,9%, se habla de una inflación acumulada de más del 50% en la República Argentina, y ellos han presentado, han graficado, ¿no? Yo cuando arranco mis programas por ahí uso metáforas visuales, como por ejemplo el laberinto en la jornada del día de hoy. Ellos graficaron algo que me parece por ahí muy interesante, como es el caso puntual del changómetro. Hola David, gracias por atendernos, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, contanos un poquito, David, cómo resultó este changómetro, sobre qué hicieron foco, y después vamos a hablar de un par de temitas que están fuera del reporte, pero que es parte del día a día tuyo. Dale, cómo no. Bueno, como bien sabes, el changómetro es una forma de tratar de mostrar de otra manera cómo es la inflación, cuáles son los efectos que tiene, y siempre tratamos de ir graficándolo con distintos ejemplos. En este caso fue la edición picada, y fuimos comparando qué podías comprar con un billete de 1.000 pesos en diciembre de 2017 y hoy, con distintos productos que pueden estar en una picada típica. Por ejemplo, con 1.000 pesos podías comprar en diciembre del 17 4,7 kilos de jamón cocido, y hoy con esos mismos 1.000 pesos puedes comprar solamente 900 gramos. Es decir, la inflación le comió al jamón cocido un poder de compra, la inflación le comió al billete de 1.000 pesos, perdón, un poder de compra de 3,8 kilos de jamón cocido. Pero, bueno, pero es como decir, che, a la inflación no la invitamos y se morfó la gran parte de la picada. ¿Qué hacemos con el resto de la familia? Cerca del 80% de la picada se comió la inflación en tan solo 4 años. Es la pérdida de poder de compra que ha tenido el peso durante estos años. Y en el caso puntual del queso, por ejemplo. El queso, en diciembre de 2017, con 1.000 pesos comprabas 4 kilos, hoy compras 700 gramos. Apa. También le comió la inflación al billete de 1.000 pesos 3 kilos 300 de queso. Bien, ¿qué otro ingrediente? El pan lo dejamos para lo último porque quiero hacerte una pregunta ahí. ¿Cuáles fueron los otros ingredientes? Cómo no. Y sumarte una cosita, que la forma de mostrarlo así en términos de un billete de 1.000 pesos y cómo ese billete pierde valor, sí. Justamente la idea está en mostrar que el problema que realmente tiene la Argentina sí. no es un problema de precios. No es que los precios del jamón cocido, del queso o del pan suben, o que hay un problema dentro de sus cadenas que hagan que suban los precios, sino que la moneda está perdiendo valor por una cuestión macroeconómica de déficit, emisión monetaria, falta de confianza. Entonces, eso es importante discutirlo, porque de acuerdo a cómo es el diagnóstico, van a ser las soluciones. Si yo creo que el problema son los precios, termino tomando medidas para contener los precios, cierre de exportaciones, acuerdo de precios, claro. Precios máximos, precios cuidados. En cambio, si entiendo que el problema es la moneda, redirijo las soluciones a contener el déficit, contener la emisión, tratar de generar confianza, y por eso es importante discutirlo desde esta perspectiva. Bien, la inflación, ¿qué te marca de acuerdo a lo que estás viendo en este momento con la inflación? Han hecho ustedes también a la par un análisis complementario, pero ¿te parece que las medidas, por ejemplo, que está planteando el Fondo Monetario Internacional en términos macroeconómicos, el aumento de la tasa de interés, la mayor presión fiscal sobre los bienes personales, esto puede repercutir luego en la inflación? Sí, las principales cosas que van a repercutir en la inflación son la reducción del déficit, la reducción de la emisión monetaria y, como mencionabas vos, la suba de tasas para lograr que ahorrando en pesos, con un plazo fijo, por ejemplo, la gente no termine perdiendo en términos reales, por lo menos. Son 3 medidas en el sentido correcto, pero que no van a tener un impacto en lo inmediato. O sea, no esperemos que esto tenga un impacto de acá a 3 o 6 meses, porque la economía tiene muchos desequilibrios que también hay que ir solucionando. Es algo que, si se hacen las cosas medianamente bien, va a terminar teniendo impacto en 3 años. Sí. ¿Y por qué lo digo? Porque después hay muchos factores como las tarifas, el combustible, el dólar oficial, que son factores que también le van a estar metiendo presión a la inflación, pero que hay que también ir acomodándolos.
Sí, el otro tema, y hagamos referencia, por ejemplo, ¿cómo le pegó el changómetro con el pan? Con el pan, en diciembre de 2017 podías comprar con 1.000 pesos 24 kilos y medio de pan. Hoy, o hasta enero por lo menos, podías comprar 4 kilos y medio. Es decir, en el caso del pan, la inflación le comió 20 kilos de poder de compra de pan al billete de 1.000 pesos. Paulita, ¿querrías agregar algo en torno a este tema? Hola David, buen día. Sí, realmente estoy sorprendida. Y hacer un paralelismo con lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos también aumentan la tasa, pero claro, allí el inversor o el que tiene unos ahorros confía en su moneda. Entonces, ¿cómo hacer para que este resultado, si bien llegue a 3 años más o menos, que la gente se vuelque al plazo fijo, que encuentre de que pueda ganar un poquito más, pero que realmente le tenga confianza a estas políticas monetarias? Bien, ahí en realidad lo que va haciendo falta es, o la palabra clave que vos dijiste es confianza. Hay que generar confianza en el futuro de la economía argentina y generar confianza en la moneda. Y eso, como siempre, la confianza entre las personas, en las empresas, en cualquier cosa, cuesta construirla. Y esa construcción empieza, en el caso de la economía, por un plan económico más o menos sólido que vaya marcando las pautas de cómo se van a ir solucionando los principales problemas de la economía. Mientras que la lógica sea que no hay plan, mientras que la lógica sea el constante ruido político, mientras que lo que impere sea la incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar la semana que viene, difícilmente con tasas más altas o cualquier otra medida efectivamente podamos reconstruir la confianza y por lo tanto estabilizar el valor de la moneda. Así que la confianza es el tema principal. La gran duda está en si en los que quedan de 2 años de gobierno va a ser posible restablecer esa confianza. Claro, es el punto. Pero bueno, también la confianza, como en la vida misma, se demuestra también con hechos, más allá de lo que se va diciendo. Hay que mirar lo que hacen y no lo que dicen. Vos sabés que esta semana, y ahora, Pau, después quiero un comentario de ambos, cuando uno piensa que la Secretaría de Comercio Interior en la República Argentina entiende, por ejemplo, que tenemos una inflación monopólica en los mercados. A ver, habla de la leche, hay 700 empresas lácteas que producen y ellos tienen en la cabeza el tema del monopolio, por ejemplo. Entonces, lo que pasa en las góndolas es un problema monopólico. Y criticaron incluso, como diciendo también que lo que pasa con los alimentos frescos, carne, leche, trigo, maíz, depende de los mercados internacionales. O sea, tenemos una inflación monopólica en las góndolas por el consumo interno y tenemos una inflación internacional. Escuchémoslo, por favor, lo que decía Roberto Feletti. La inflación de góndola es una inflación monopólica. Por eso tiene que haber una regulación. Nosotros cuando ponemos la canasta es para regular, decir, bueno, no, pero tiene que haber una canasta amplia, diversa, que frene un poco este escenario. Ahora, la inflación de productos frescos, leche, carne, trigo, es inflación internacional. Y ahí si no hay un desacople del precio interno, bueno, vamos a pagar las galletitas. Digo, si no tenés un desacople del trigo, vas a pagar las galletitas a precio internacional. Y vamos a terminar comiendo lo que quiere la mesa de enlace. Eso es lo que no puede pasar. Bueno, lo que dice Schiaretti, que exporte todo. Ahí vas a una crisis alimentaria. Este tema del fideicomiso del trigo, para ecualizar, que por suerte se ha comprendido y pudimos avanzar, para garantizar que el kilo de harina, el 000 que se usa, y el paquete de fideo de medio kilo. Si no está ese fideicomiso, y lo mismo pasa con el aceite, vas a terminar pagando los fideos a precio internacional. Es lo que me dicen a mí, incluso grandes empresas. Si no me asegurás el trigo ecualizado fuera del precio internacional, yo no aguanto el precio cuidado. A veces mienten, a veces no, pero con alguna razón. Entonces me parece que, como decía antes, son dos cuestiones. La inflación de góndola, que es monopólica y tiene que haber una canasta que ancle, que diga, bueno, no, pero esto está fuera de esa discusión, o de la presión monopólica, 1.300 productos. Y por el otro, la inflación internacional, que tiene que haber instrumentos de desacople, sea derecho de exportación, sea cupos de exportación, sea fideicomiso. A ver, David, ¿cuánto impacta el pan, el trigo en el pan, en el precio final? Ustedes han hecho un estudio desde FADA. Bien, el precio del trigo en el precio final del pan representa el 13%. 13%. Solamente el 13%, es decir, que el trigo puede subir lo que quiera y el impacto que va a tener en el pan
es muy limitado. Bueno, pero actualmente tenemos, el trigo está totalmente desacoplado. El productor en el mercado interno, por inflación, por cupo, por referencia de venta, recibe un precio que no tiene nada que ver, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que realmente está marcando en la cadena del trigo. Yo lo escuchaba a Mariano Otamendi, director de Aprotrigo, que decía lo siguiente, escuchá. Gobiernos como el que tenemos, mejor dicho, políticas como las que este gobierno está adoptando, son nefastas desde todo punto de vista, porque básicamente lo que hacen es distorsionar todos los precios relativos, nadie sabe dónde está parado, y ahora de nuevo está cerrada la exportación de trigo, es decir, el Estado dice se exporta hasta este límite y el resto del trigo queda para el mercado interno, con lo cual la molinería puede comprar muy tranquila a lo largo del año, porque sabe que no le va a faltar trigo, puede congelar los precios, como de hecho están congelados. Y algo más, a partir de octubre, cuando se suspendió la exportación de trigo, el mercado internacional empezó a picar. En Estados Unidos llegó a valer en el Golfo de México $400. Sin embargo, acá nunca pasó nada. Los productores nunca vieron la suba internacional del precio del trigo. Es más, ahora, de nuevo, por este tema de la guerra en que no sabemos si se desata o no se desata, de nuevo esta semana volvió a calentarse el mercado internacional del trigo, porque imaginémonos, se cierra o hay problemas en el Mar Negro, todo el trigo de Ucrania y de Rusia deja de aparecer como oferta. Así que el mercado internacional sigue muy nervioso, mirando qué va a pasar ahí, pero como decimos, el precio del trigo en Argentina está prácticamente congelado. Bueno, lo dice el director ejecutivo de Aprotrigo, que es la Asociación del Trigo. Sumamos el estudio que ustedes han realizado, donde de alguna manera ese estudio separa cada uno de los componentes del costo e identifica que el peso específico del trigo en cada kilo de pan no supera el 13%. El desacople ya está. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar en la próxima campaña de trigo? Si avanza este supuestamente nuevo esquema de fideicomiso del trigo. ¿Tienen alguna lectura hecha, David, o no? Sí, mira, esto es válido tanto para el fideicomiso del trigo, el fideicomiso de maíz, los cupos de exportación de trigo y maíz, las intervenciones sobre el mercado de carne, los precios máximos. La única forma de garantizar que un producto, cualquiera que sea que estemos hablando, sea barato, es que haya mucha oferta, que haya mucha producción. Exacto. Entonces, lo único que garantiza es que que haya un bajo precio o que el producto sea barato, es que haya mucho. Todas estas medidas, lo único que hacen es incentivar a que haya menos producción. Claro. Porque genera incertidumbre, porque reducen el precio, desacoplan el precio. Entonces, estas cosas pueden llegar a tener eventualmente un impacto limitado en cuestión de un par de meses en el precio, digamos, el impacto que buscan, sí. Pero en el mediano plazo lo único que van a lograr es una reducción de la producción, y una reducción de la producción lo único que significa es un aumento del precio. Recordad, por ejemplo, el año 2013, llegamos a tener el trigo y la harina más caros del mundo. ¿Por qué? Como consecuencia de las restricciones y las intervenciones que se habían implementado. Qué impresionante. Para cerrar contigo, David, y agradecerte, bueno, por un lado felicitarte porque ya se viene el heredero, así que un saludo cordial a la distancia. Sabíamos que como pareja, como matrimonio joven, junto con Eli venían buscando un niño y parece que la gracia del cielo se hizo realidad, así que también un próximo economista tendremos en ese gran changómetro. Bueno, muchas gracias. Ya vamos a hacer la edición pañales, me parece. La edición pañales. Bueno, pero poner a laburar, bueno, periodista, comunicadora de Expoagro, Eliana Enaola, y realmente, bueno, para mí es una gratitud, primero conocerlos como persona, además de buenos profesionales, y me quiero quedar con el último dato para cerrar. ¿Cómo impactó el precio o la inflación, este gran monstruo que se comió casi la mayor parte de la picada, en el pan? Y con eso cerramos contigo. Bueno, en el caso... Sí, te escucho. ¿Cuántos kilos y cómo? Bueno, en el caso del pan, en diciembre de 2017 comprábamos 24 kilos y medio, y hasta enero solamente con 1.000 pesos podías comprar 4 kilos y medio, y en cualquier momento vamos
en rumbo a cerca de los 3 kilos. Qué increíble. David, por esta comunicación con Radio Mitre, muchas gracias y ya te vamos a molestar algún otro domingo. Muchas gracias, Gustavo. Un abrazo a los dos. Bueno, Paulita, sumamos 2 voces. Por un lado, la que presentaba Feletti, la de Aprotrigo, el director de Aprotrigo, más la visión de David Meazo, que nos estuvo acompañando. Y me gustaría como un cierre editorial de este tema del trigo. Bueno, cada vez que hablan de desacople significa es igual, es un sinónimo de intervención. Por otro lado, invitar a Feletti a que conozca los precios que son de exportación, porque habla de una inflación. Una inflación internacional. Consumo. Sin embargo, no es así. Claro, no es así. Por ejemplo, 1 kilo de carne puede ser vendido, por ejemplo, en $10 el kilo, porque en supermercado después obviamente está en 30, pero el importador tiene que pagar aranceles, tiene que después revenderlo, tiene que pagar después el depósito de frío y demás. Entonces, si calculamos $10, obviamente al dólar oficial, que es el que trabajamos, bueno, es más caro el consumo interno. Entonces, tiene que ver netamente con políticas internas, no externas. Así que me parece que el desacople viene por una cuestión de entendimiento. Hay un desacople de entendimiento en lo que pasa en la realidad y lo que pasa en la cabeza de los políticos. Así que me parece que esa es la diferencia. Y después... Sí, y después... Sí, perdón. ¿Y después? Nada, y después es eso, es la diferencia constante que estamos viendo de lo que ellos piensan de la realidad y que la realidad pasa por otro lado. Obviamente todos sentimos que está más caro, pero es lo que bien explicaba David, que es porque nuestra moneda vale menos. Así que invitamos por supuesto a todos los del sector y a todos los que están en la mesa de decisión que nos conozcan, qué hacemos, qué exportamos, qué producimos, tanto en toda la cadena triguera, de maíz, de soja, de carnes. Los invitamos a sentarse y realmente a conocer cuál es el trabajo del sector que más aporta divisas en el país. Y en base a eso quiero contarles una anécdota muy cortita y agradecer personalmente al representante diplomático de Dubái que estuvo, que él se llama Gabriel Jorquera, es un mendocino trabajando en Dubái. Él fue un día y me vio trabajando mucho y no podíamos hablar, entonces fue al día siguiente, a primera hora, se sentó en una banqueta solamente a escucharme, a ver qué empresa representaba, qué veía del sector, cómo facilitarnos, pero escuchar. Y eso lo tomo, me parece que es muy importante, de que no solamente los representantes diplomáticos, sino los representantes de Argentina, en cada lugar y en cada sector que estén, nos escuchen, porque para eso están. Para escuchar, para ayudar, para colaborar y para crecer, porque todos queremos crecer, al menos en el sector privado. Este desacople que vemos del principal socio del sector privado gana más que el exportador mismo. Efectivamente. Porque se lleva un 10% de ganancia, al menos en lo que es exportación de carnes, un poquito menos. Entonces, muchas veces el exportador queda o fuera de lo que son los precios, no es competitivo, o si no, bueno, realmente es el socio que se queda con una porcioncita más de la torta. Bueno, Paulita, nos vamos a una pausa, se nos fue intenso el programa, vamos a una breve pausa. Ya lo tenemos al doctor Rinaldo Colomé, economista, un hombre, ha sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas, un hombre de la academia, y con él vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con esta realidad que tal vez nos duele, nos cuesta. No, es imposible que avancemos con él con este gran trabajo de investigación que ha hecho, pero por lo menos que nos deje unas grandes pastillitas para seguir analizando esta realidad o este contexto país. Vamos a una breve pausa y ya volvemos.